algo muy hermoso, amén. En los momentos difíciles, en los momentos de tribulaciones, en los momentos de prueba, es donde tú tienes que demostrar que tu Dios existe. Amén. Dios bendiga a la hermana, amén, que tomó en ese momento de dificultad de su hijo y dijo, vamos a orar a mi Padre, porque mi Padre, yo alzo los ojos a los montes y mi Padre me responde. Amén. No pasó mucho tiempo, Dios cumplió. Por eso usted lo va a conocer a Dios, lo va a conocer porque por la experiencia que usted tenga orando, por la experiencia que usted le dé en su corazón. Yo no puedo seguir a alguien que no le creo. Yo no le puedo seguir o no puedo creer en algo grande si no sé que dependo de alguien. Por eso es algo muy importante. Al ser humano Dios le dio una función, le dio una misión. Cuando el ser humano se sale de esa visión y de esa función, no encuentra a Dios. Por eso dice, todas las cosas se le hacen más difíciles. Amén. Aún se le hace difícil llevar una familia, aún se le hace difícil cumplir roles en la familia, aún se le hace difícil creer que puede hacer algo, aún se le hace difícil que Dios lo va a apoyar en la decisión que tomó, porque no conoce. Imagínate, el Señor nos hizo a nosotros y nos hizo para que nosotros funcionemos en su casa. Usted le dijo, ven, satúrame de tu presencia, satúrame de tu amor, satúrame. Imagínate una persona saturada por el poder de Dios, no ve ninguna dificultad. Si no, mira a Jesús, todos los problemas le traían a él, tráemelo para acá, a ver qué le pasa a este. Y nosotros no podemos decir eso a veces. A ver, trae ese problema para acá, a ver qué está pasando con eso. ¿Por qué se opone esto a que yo no sea bendecido? Porque hay un error en mi corazón o porque yo no estoy creyendo como Dios quiere que crea. El salmista dijo, alzo los ojos a los montes y Él me responde. Es imposible que Él falle. Si yo estoy en su justicia y estoy cumpliendo lo que Él me ha dicho. Imagínate, a cada uno de nosotros nos dio, amén, la autoridad de ser hijo. Pero cada uno abre la boca y declara. Si usted no se cree hijo de Dios, usted no lo va a poder decir. Imagínate cuando te pregunte tu amigo, ¿y a qué fuiste a la iglesia? No, fui a acompañar a mi esposa. ¿Qué más rápido? Sacártelo de encima. Y no declararlo en tu corazón. Sabiendo, fui a la iglesia, ¿sabes por qué? Porque necesito de Dios. Y porque Él es mi esperanza. Y porque Él me creó con una función. El ser humano fue creado con una función. Amén. El pecado nos hizo trabajar. Al primer Adán, a él lo tenemos que agarrar a ese. Mirá lo que hiciste. Hoy nos matamos trabajando. Con el sudor de nuestra frente lo ganamos, el dinero. Cansados y a veces cansados no vamos a la iglesia. Y no entendemos que tenemos que descansar en Dios. ¿Me entiendes? Pero por ese pecado tenemos algo que tenemos que hacer todos los días cotidianamente. Es trabajar. Y todos se quejan. Y todos están esperando el momento que le diga, sos jubilado. Y se termina el problema. Yo le agarraría a los jubilados y le preguntaría, ¿se terminó el problema? No, hay más problemas. Parece que antes cuando trabajaba más me alcanzaba, ahora cuando estoy jubilado menos me alcanza. Bueno, hay algo que hay que entender. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Mira qué poderosa es la palabra de Dios. Que cuando pierdas algo, lo clamas, lo dices, Señor, tráemelo a mi mano. Demuéstrale a esta persona, Señor, que tú tienes poder para responderle las peticiones y que a mí me escucha. Usted tiene que hacer un acto de fe. Usted en medio del problema tiene que hacer un acto de fe y tiene que orar con fe. Es como cuando usted la primera prueba que Dios te da, te sucede algo. Se toca, no se toca, usted se sana y después parece que me cayó un fuego, se fue el dolor. Usted tuvo una experiencia. Pero imagínate, la Biblia está llena de experiencias del poder de Dios, de muchos que recibieron el milagro, pero recibieron el milagro y se alejaron de Dios. Amén. El Señor limpió a leprosos. Y cuando limpió a leprosos, encontró un leproso saltando, cantando, adorando y dijo, ¿no eran 10? ¿No eran más los que estaban enfermos con la misma enfermedad que tenías tú? Había uno saltando, los otros le teníamos que preguntar dónde estarían. Esas personas perdieron la visión. Porque dígame, que Dios te haga un favor, ¿cómo yo no voy a estar agradecido con Él? ¿Cómo yo no le voy a estar alabando? ¿Por qué favor viniste hoy? ¿Por cuál de los favores que Dios te hizo tú levantas tus manos y le adoras? ¿Por cuál de los favores le dices, lléname de tu gloria? ¿Por el cual de los favores tú le dices, yo voy a preparar el camino que tú me mandaste a preparar? Cuando la generación no prepara el camino que Dios le mandó a preparar, es cuando las personas no tienen una visión.
¿Sabe que nuestra familia es feliz en Cristo Jesús? Amén. Por eso dice el Señor, yo te voy a enseñar un camino nuevo. Amén. Aquellos que vivían en pelea todos los días, le dice, yo te voy a enseñar un camino nuevo. Un camino donde no tenés que pelear. Un camino donde todo lo que necesites lo vas a orar y te va a venir. Y aún lo que necesites en tu matrimonio, en tus hijos, lo vas a pedir y Dios te lo va a dar. Pero te dice algo, ve y prepara el camino. Prepara el camino. ¿Qué camino tengo que preparar? Si yo no le demuestro a mi hijo, si yo no le demuestro a mi familia, si yo no le demuestro que tengo un Dios de poder, ¿cómo van a creer ellos? Amén. ¿Cómo van a creer ellos si el Padre no cree? Por eso el Señor levantaba a su profeta y levantaba a sus enviados y le decía, ve a decirle a mi pueblo que yo lo estoy esperando con los brazos abiertos. Pero mi pueblo no quiere venir. Mi pueblo quiere ir para allá. Quiere seguir caminando como quiere. Por eso no encontraba a Dios. Cuando nosotros venimos a la forma de Dios, encontramos a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 3, versículo 3. Todas las personas que fueron llamadas por Dios, todas las familias, todos los ministros, todas las personas que son llamadas por Dios, hay algo para hacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Juan encontró el camino y le dijo, versículo 3 dice, y fue por todas las regiones continuas alrededor de Jordán predicando, y él bautizaba del arrepentimiento y perdón de pecado. Arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. Es algo que el hombre aprende a arrepentirse. Amén. ¿Usted pasaría por el mismo camino y caer en el mismo pozo todos los días? Amén. Amén. ¿Cuántas veces en el matrimonio, cuántas veces peleamos por lo mismo? ¿No te diste cuenta? Tenemos 60 años y estamos peleando por lo mismo. Que ahora la jubilación es mía, no es tuya. Gasta vos tu plata, la mía no alcanza. ¿Me entiendes? Los 40 años atrás ya peleaba por el dinero. Y llega a los 60, sigue peleando por lo mismo. O sea que no cambió. Porque no entendimos crecer. Amén. No entendimos, lo mío es tuyo. Lo que ganó el Señor Jesús es nuestro. Pero el Señor dice, lo que es, crees que es tuyo. Dígame, ¿qué nos vamos a llevar de este mundo? ¿Qué se puede llevar? Y lo primero que usted tiene que aprender a vivir. Aprender a vivir. La palabra de Dios dice, vive con un propósito. Este varón vivió con un propósito, dice que recorrió todas las aldeas, todo el Jordán, dice, predicando el evangelio y anunciando. Amén. Anunciando a aquel que lo había llamado. Y no negando su nombre y declarando que había un Dios de poder que podía hacer todas las cosas posibles si el ser humano se arrepentía y reconocía su pecado delante de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 3 dice, y le fue por todas las regiones de Antigua, del Jordán, predicando y bautizando del arrepentimiento y perdón de pecado, como está escrito en el libro, la palabra de los profetas Isaías, que dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Prepara el camino para que el Señor vaya a tu casa. Prepara el camino para que el Señor esté en tu matrimonio. Prepara el camino para que el Señor te lleve donde te tiene que llevar. Si hay que preparar un camino, y tú dirás, ¿qué camino? Si el camino que venías caminando era un camino de fracaso, era un camino donde no te contestaba el Señor, era un camino donde era tu propio camino. No era el camino de Él. Porque le dijo, preparate el camino. Decirle a una generación que venga a mí. Porque cuando venga a mí y se arrepienta y entregue su vida a mí, su vida va a ser cambiada. Su vida va a ser cambiada, la de su familia, de sus generaciones. ¿Sabe cuántas generaciones entraban a las aguas cuando predicaba Juan el Bautista? ¿Sabe cuántas personas le decían, sí Señor, yo te he fallado? Sí Señor, reconozco que los golpes que me di en la vida me los di. ¿Por qué? Por la terquedad que tenía en mi corazón. ¿Cuántos pueden reconocer que los golpes que te diste en la vida te los diste por la terquedad que había en el corazón? Porque los habías evitado. ¿Cuántas noches durmiendo en otra cama y estando viviendo en la misma casa?
Y todo eso se acumula. Y se acumula. Acuérdate que tu mente es un registro de dolor. Tu mente puede ser un registro de la libertad de Cristo y del poder de Cristo en tu vida, o puede ser un registro de totalmente tristezas en tu vida. ¿Por qué la mente es un registro? Cuando se pelean no se saca lo que se pasó hace 3 años. Vos cuando te fuiste y vos cuando andabas coqueteando con el otro. ¿No es un registro? ¿No entiende? Y si nosotros no nos perdonamos y no sentimos el perdón de Dios, ese registro no se puede borrar. Porque dice el Señor que aún la conciencia del ser humano es perdonada. Cuando Él te saca del pozo, cuando Él pagó tu pecado, cuando tú le dijiste sí. Por eso es algo muy importante lo que dice la palabra, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino, hay una misión. Amén. Imagínate usted como persona preparando y abriendo el camino para su generación. Porque el varón está preparando el camino para una generación. ¿Y sabe la generación que venía ahí? Más poderosa que él. Él solamente hablaba verdad. Y detrás mío viene una generación empoderada en el Espíritu. Y estaba hablando de Jesús. Estaba hablando de Jesús. Y estaba hablando del camino que Jesús iba a trazar. Amén. Pasan la historia, pasan los libros de cuentos, pasan todo. Pero el Señor sigue siendo el mismo. Cielo y tierra pasará, mas en tu palabra no pasará, dice. Para el hombre todo es imposible, dijo el Señor Jesús. Porque todo es imposible. Pero ¿cuándo es imposible? Cuando el hombre no cree en Dios. Cuando la mujer no cree en Dios. Pero una mujer que cree en Dios, un hombre que cree en Dios, toma la autoridad, como dice: alzaré mis ojos a los montes y empezaré a orar por lo que estoy pidiendo y por lo que una persona no puede recibir. Pero yo sé quién me lo puede dar. Por eso usted puede traer algo que es imposible. Amén. Que Dios toque el corazón de una persona y esa persona se preocupe por devolver lo que tenga que devolver. Todavía no se ha terminado el amor de Dios. Y todavía no se ha terminado el amor que Dios toca al corazón de las personas. Y mire qué tremendo es esta palabra. Dice: preparad el camino del Señor, enderezad su senda, dice. Todo valle será rellenado. Y se bajará todo monte y collado. Y los caminos torcidos serán enderezados. Mira qué profecía. Las generaciones que andaban torcidas, las familias que andaban torcidas, las personas que pensaban torcidamente, las personas que no tenían dirección, el barco que no tenía un capitán. Amén. Usted verá un terrible barco y solamente hay un volante y alguien lo maneja. Usted puede tener terribles proyectos, pero si no habla con el capitán, esos proyectos nunca se van a cumplir en su vida. Porque el capitán es el que tiene su proyecto. Usted puede tener un proyecto de vida, dejar al Señor. Pero si el capitán dice que no, lo va a apretar hasta que usted le diga que sí. Amén. Mira, preparó un pez para el que quería escapar de la presencia de Dios. No quería ir a predicar. Jonás no quería ir a predicar. No quería obedecer a Dios. Te pagaste con el dinero que yo te di, te pagaste un barco y se fue y allá preparó un pez y se lo tragó. Y tuvo que hacer él lo mismo que hicimos nosotros hace ratito, arrodillarnos y reconocer delante de Dios que sin Él no vamos a ningún lado, sin Él no somos felices, sin Él no hay proyecto de vida, sin Él no hay vida, sin Él no hay poder, sin Él no hay libertad. Y él tuvo que caer en una cautividad de su vida y en una angustia donde decía: casi llego a la muerte, me estoy muriendo, me estoy ahogando. Y tuvo que pedirle perdón a Dios. ¿Me entiende? Porque Él es el dador de la vida. ¿Y sabe lo que hizo? Tomó dominio ese pez. ¿Y qué hizo el pez? Lo dejó en el medio del mar y lo soltó así, que se ahogue. No, los trasladó del mismo mar a la orilla y los escupió para afuera. Le dijo: ve a hacer lo que te ha mandado el Señor. Si hasta la naturaleza devuelve las cosas. Hasta la naturaleza vuelve las cosas. La naturaleza devuelve lo que es de Dios. Por eso sale hasta la naturaleza y le obedece a Dios. Y nosotros que somos imagen y semejanza a Él,
y que nos dice, prepara el camino, abre camino. Si toda la vida, 40 años, estuviste equivocado y te arrepentiste, ahora empieza a preparar el camino para que tu generación no sufra. Para que tú no sufras, para que tus hijos no sufran. Pero si no cambias tu mentalidad, no puedes hacer eso. Porque el Señor tiene una dirección, dice, prepara el camino. Prepara el camino, de donde yo le tengo que preguntar, ¿cuál es el camino? Y mire lo que dice la palabra de Dios, todo valle será rellenado y será bajado todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Aunque nos hagamos los fuertes, en un momento nos va a quebrar. Si no, mira a Pablo. Odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia. Terminó cayendo de rodillas delante del Creador y diciéndole, ¿qué quieres que haga por ti? Sabiendo que Él lo había perdonado a él. Por eso cuando viene nuestro arrepentimiento, le decimos sí al Señor. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 6 dice, y verá toda carne, ¿qué? La salvación. Y verá toda generación que con Cristo se vive mejor. Que con Cristo hay esperanza. Que con Cristo hay esperanza y hay sanidad y salvación. Nadie puede estar mirando el cielo si no acepta el camino del Señor. Nadie se puede ir al cielo si no acepta el camino del Señor. Nadie puede ir al cielo si no le dice, Señor, te acepto porque tú eres el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie puede tomar posesión de todo lo que Dios tiene si no acepta en su corazón decir, 40 años caminé, 30 años caminé, hasta un joven de 16 años, hasta una jovencita de 7 años que le diga, Señor, toda mi vida, mi generación caminó torcida, pero yo reconozco que tú eres el Cristo y yo reconozco que tú eres el Dios que me puede llevar al cielo. Yo reconozco que tú eres mi proveedor y yo reconozco que puedo alzar mis ojos a los montes y pedirte a ti que cambies la realidad de mi vida. Es la declaración de tu boca. Es la declaración de tu boca. Fue la declaración de su boca que lo sacó del pez a Jonás. Fue la declaración. Yo te he desobedecido. Yo sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía a dónde tenía que estar. Yo sabía a dónde tenía que ir a hablarle. Porque una generación se estaba perdiendo. Porque no conocía el camino. Pero yo lo conocía. Y te desobedecí, dador de la vida. Porque muchos saben. ¿Sabes cuántas horas te has pasado leyendo la Biblia? ¿Sabes dónde tienes que ir? ¿Sabes que tienes que perdonar? ¿Sabes que tienes que amar? ¿Sabes que tienes que cultivar en ti esa palabra de Dios? Y sabes que tienes que ponerlas en práctica en tu vida. Pero eso te hace difícil. ¿Por qué? Porque con Dios es una relación. No es lo que tú quieras. En una relación, ¿qué se hace? Dos personas tiran para cada lado. Pero si una no cede, la otra no puede gobernar. Si una no cede, la otra no puede gobernar. Por eso en la relación con el Espíritu Santo y en la relación con el Señor y en la relación con tu llamado, tú tienes que ceder. Tuvo que ceder el profeta en el vientre del pez. Sí, si no, no iba a salir de ahí. Tuvo que humillarse y tuvo que llorar y tuvo que pedirle al Señor, no permitas que la muerte me lleve. Y cuando toques una cama del hospital vas a tener que decir, no permitas que la muerte me lleve. Que todos quieren ver su generación, porque es una promesa de Dios. Por eso es algo muy importante que usted empiece a preparar ese camino que el Señor le dice, y que toda su bendición está en ese camino que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que se encuentra conmigo va a tener mucha vida. El que se encuentra conmigo va a poder levantar los ojos a los montes y pedirme, y yo responderé, y será, y caminará y abrirá camino donde no hay. Donde se ponga difícil, empezará a orar, empezará a traer el reino de los cielos a la tierra, y nada será imposible. Por eso nada es imposible cuando oramos. Nada es imposible cuando clamamos. Yo me imagino que no fue una oración, si querés sacarme del pez. Fue una oración de confesión. Fue una declaración de declaración. Fue una declaración de pedirle perdón a Dios. Fue una declaración de lloro y de un arrepentimiento. Para salir del lugar que estaba.
Por eso cuando el ser humano hace esas declaraciones y usa lo que Dios le dio lengua, usa lo que Dios le dio corazón, usa lo que Dios le dio su intimidad, su corazón, lo usa delante de Dios con un corazón sincero, el Señor abre puertas y contesta, porque a Él le encanta contestar. Porque en su palabra lo dejó escrito. Cuando vayan del Padre, no erren pidiendo, pidan en mi nombre y se os dará, dice. Se os dará. Nunca dijo que te lo iba a negar. Y más encima le dijo a sus discípulos, yo le enseño a orar. ¿Quieres que le enseñe a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase a tu reino, hágase tu voluntad. Cuando usted le está diciendo hágase tu voluntad, Dios no le va a dar más peso que usted no pueda llevar. Dios no le va a hacer más difícil la vida de la que usted la pueda llevar. Dios la hizo fácil. Cree en mí y tu casa será salva. Guarda mis mandamientos y yo cumpliré contigo. Sé una persona comprometida con la vida y yo me comprometeré contigo. Sé una persona comprometida con una generación y yo te traeré la generación. Jesús fue una persona comprometida desde el momento que llegó. Los valores de Él en su corazón nunca los cambió, nunca los negoció. Por eso los valores que hay adentro de tu corazón nunca los tienes que negociar porque una persona no crea o porque alguien critique si hay un Dios o no hay un Dios. Porque hay muchas personas criticando diciendo, por Dios estoy así, por Dios no, por Dios no estás así. Estás así por errar el camino, por errar la verdad, por no encontrar la visión. Caímos, sí, regresemos. ¿A dónde? A un Padre. Amén. Pero nosotros nos ofendemos con los padres naturales y pensamos así estar ofendidos con Dios. Y no es así. No es así. Si una generación no lo obedece, es porque la decisión de ellos la tomaron. Pero tu decisión es la que va a cambiar tu futuro.